Kaixo Herritarrak, el COVID-19, el coronavirus, nos ha llegado también a Urnieta, pero por fortuna tenemos que, en primer lugar, agradecer la inestimable colaboración que estamos recibiendo por casi toda la ciudadanía de Urnieta, que está siguiendo a rajatabla todo aquello que nos viene mandado por las autoridades competentes. Todo para intentar conseguir que tengamos el mayor confinamiento en nuestras casas y conseguir evitar directamente una mayor propagación de esta enfermedad entre nuestros vecinos. El Ayuntamiento sigue trabajando. La semana pasada ha estado trabajando, ya os hemos hecho comunicar todas las medidas que hemos tomado a través de los medios de comunicación que tenemos, vía web, vía noticias, vía app, pero esta semana también tenemos que seguir informándoos de novedades. En ese sentido, indicaros que a día de hoy los vecinos, los ciudadanos de Urnieta, salimos o tenemos la opción de salir una vez al día o una vez a la semana en función de lo que podamos para realizar nuestras compras, para ir a la farmacia, para ir directamente a nuestras entidades bancarias, y por ello una de las medidas que hemos adoptado ha sido, esta mañana hemos entregado en todos aquellos establecimientos donde se trabaja cara al público, hemos entregado unas EPIs, equipamientos de protección individual básicos, es decir, les hemos dado a todos mascarillas para que tengan cubierta su necesidad esta semana íntegra. Todos los trabajadores estarán asegurados, tendrán sus mascarillas, ellos estarán seguros y evidentemente con eso también lo que pretendemos conseguir es una garantía para aquellos vecinos y vecinas de Urnieta que acudan a estos establecimientos y preservar su seguridad. Por otra parte, tenemos que recalcar el esfuerzo que está haciendo el Departamento de Servicios Sociales, que está intentando ponerse en contacto con todas aquellas personas de Urnieta mayores que vivan solas. En ese sentido se les está llamando para preguntar y conocer cuáles son sus necesidades y una vez que tengamos claro cuáles son sus necesidades, poder tratar de responderlas. En ese sentido tenemos que agradecer la amplia respuesta recibida por parte de la ciudadanía, que se ha ofrecido como voluntaria para poder responder a las necesidades que nuestros mayores tienen, pero también últimamente estamos recibiendo llamadas incluso de aquellas personas que están dispuestas a confeccionar mascarillas vista la carencia de este equipamiento de protección individual que hemos tenido estas últimas fechas. Dos mensajes. Una, muchas gracias. Seguir llamando y os vamos a tener en cuenta. Por el momento tenemos las necesidades cubiertas, pero sabemos que esta crisis del COVID-19 va a prolongarse unas cuantas semanas y seguramente las necesidades van a ir ampliándose, van a ir aumentándose y nos vamos a necesitar todos. Por tanto, si alguna persona quiere apuntarse como voluntaria o si alguna persona mayor tiene alguna necesidad, por favor, llamar al 943 00 83 49. Repito, 943 00 83 49. Quiero despedirme lanzando un mensaje positivo, de esperanza, en el sentido de que lo estamos haciendo bien, pero lo tenemos que seguir haciendo bien, y lo tenemos que seguir haciendo bien todos. Está en juego nuestra salud, la salud de todas las personas, de todos, desde menores hasta mayores, que es principalmente el colectivo más vulnerable. Pero para que podamos salir victoriosos de esta batalla contra el COVID-19, contra el coronavirus, es necesaria la colaboración de todos, de toda la ciudadanía, y el Ayuntamiento estará detrás empujando. Mil esker.